Muy buenas tardes, jóvenes. ¿Cómo se encuentran? Gusto saludarlos. Buenas tardes, Lick. Buenas tardes, Lick. Muy buenas tardes. Ahí continuando otra vez con el tema de la segunda unidad de lo que es la estructura agraria, ¿verdad? Y traté de dar unos minutitos ahí para que entraran un poquito más de compañeros para que no se atrasen con el contenido, ¿verdad? Entonces, como les vuelvo a repetir los anuncios, el día de mañana tendremos nuestro primer examen parcial en el horario de 18 a 19 horas, de 6 a 7. Entonces, favor de estar puntuales. Yo igual me voy a conectar desde las 5:30 para que cuando a las 6 en punto ya esté la mayoría y se puedan realizar su primer examen parcial, ¿verdad? Y también yo coloqué en Classroom ahí unos datos. Les voy a compartir ahorita esa parte. Los datos que aparecen acá, el carnet 2020 14 793 Josías. También está el carnet 2021 78 945 Josué. También me aparece acá Ángel Emilio con el carnet 2022 01 941 y el 2025 78 95 945. Son personas que no sé si están en mi salón, están asignados porque yo ya revisé y aún no me aparecen en el listado. Son las personas que me sobraron, aparte de los demás que ya había colocado en Classroom, pero sí los encontré y es porque se evaluaron en un horario que no les correspondía, ¿verdad? Entonces, eso también a mí me genera más trabajo porque yo ya tengo una base de datos descargada de la página de la Escuela de Vacaciones y si el alumno no me aparece, pues bueno, por error se metió a mi examen, ¿verdad? Pero les encargo bastante de que en este caso debieron de haberme avisado, ponerme ahí un mensajito en Classroom League. Yo me examiné en el segundo horario, pero soy del primero porque yo ya los iba a dar de baja, ¿verdad? Porque se entiende que cada uno se evalúa en su horario. Entonces, por favor, el día de mañana en su horario correspondiente, por favor, porque si no, miren, a mí me ponen trabajo de estar averiguando, estar buscando de un salón a otro. Entonces, cuando se entiende de que debe de ser en un solo horario, ¿no? Entonces les encargo bastante. Y en el caso de Rocío Yamilet, yo no entiendo cómo es que algunos o a ella principalmente no la dejó colocar su carnet y le dejó enviar porque son datos que son importantes que deben de responder, ¿verdad? Pero de igual manera, si está en este horario, por favor avisarme aquí en el chat su número de carnet, porque no tiene carnet su examen, ¿verdad? Entonces, por favor, para que no se les olvide ahí. Y si alguno de los que están aquí pertenece a este cuadrito, también escríbame ahí, porque si no me aparece en el listado que yo tengo de los alumnos matriculados a mi curso, ¿verdad? Entonces, el día de mañana sí les encargo, por favor, ingresen a su link y si no, pues, si no logran, mejor escríbanme por Classroom, yo lo voy a tener abierto ahí el Classroom para ver qué fue lo que pasó, pero por favor no se metan al otro horario porque si lo vuelven a hacer, yo no voy a tomar en cuenta la nota porque como les digo, me ponen trabajo en estar investigando de qué salón son, ¿verdad? Entonces tratemos de examinarnos en nuestro horario, por favor.
Muy bien. Vamos a ver qué dice. No, el link de Classroom, perdón, en Classroom yo no voy a compartir el link del examen. Tienen que estar todos conectados aquí en el grupo. Aquí se entiende que tienen que estar en la clase. Yo tengo que tomar constancia de que todos se están examinando, pero en Classroom no voy a compartir el link del examen, porque si no, como les dije ayer, cualquiera se va a conectar de donde esté, lo contesta y tendría que estar yo colocando los dos links de los dos horarios y entonces va a haber un cruce ahí. Entonces, mejor prefiero tener las dos salas aquí listas para poderles compartir el link, ¿verdad? Vamos a ver. Usted está en este horario, dice. Muy bien, vamos a dejar de compartir acá y voy a revisar. Ah, sí, es que creo que usted se hizo el examen 2 veces, si no estoy mal, igual yo a usted lo voy a revisar porque me aparece 2 veces. Voy a chequear eso, voy a ponerlo en rojo porque sí me aparece como 2 veces, entonces voy a revisar eso. Muy bien, por si aparece alguien más, igual me escribe aquí en el chat. Muy bien, pero igual de todos modos, por lo menos sí apareció. Entonces ya lo marqué acá en rojo para que no se me olvide siempre chequear. Muy bien, bueno, entonces vamos a continuar con la clase. Y muy bien, como siempre lo hacemos, ¿verdad? Siempre un pequeño o un breve repaso de lo que vimos en la clase anterior. Y ahí habíamos visto, nos vamos a ir un poquito atrás. Vamos a ver de la importancia, ¿verdad? Estábamos hablando de la importancia de lo que era la estructura agraria y decíamos que da poder, ¿verdad? Le da poder a un grupo sobre otro grupo de personas y lo habíamos mencionado a través de la adquisición de la tierra, ¿verdad? Sobre la tenencia de la tierra que existe o también se puede dar a través de el hurto de tierras, ¿verdad? Y ahí es donde ellos logran obtener poder sobre lo que es la propiedad. También menciona ahí que controla el acceso de la tierra de las relaciones, ¿verdad? Que existe entre ella como al sembrar, ¿verdad? Y la relación que va a tener el hombre con la tierra va a ser el producto que él siembra sobre ella, ¿verdad? Entonces ahí vamos a tener esa relación. También hablamos sobre la distribución de la propiedad de la tierra, ¿verdad? Esa distribución de cómo se puede hacer al momento de la siembra, que si tenemos un terreno lo podemos dividir en 4 partes y utilizar solo una parte, mientras que las otras 2 están en reposo. Luego del corte de esa plantación, podemos utilizar otra parte, mientras que la otra se empieza a regenerar, ¿verdad? O si no, también mencionábamos que se da la distribución de la tierra cuando se dan las herencias o cuando ya se distribuye la propiedad entre la familia, ¿verdad? Entonces también ahí vemos nosotros lo que es la distribución en sí de la tierra. También hablábamos de que la tierra que constituye el principio medio de producción, que no puede ser producido por medio de trabajo del hombre. A través de también aquí hablábamos de la industria, que la industria también es parte de ese proceso importante de la estructura agraria.
También mencionaba acá las consecuencias que dice la oferta en los recursos productivos es limitada. Aquí mencionábamos y poníamos con el ejemplo de que no existe ninguna subasta de tierras, que en qué momento pues alguien puede adquirir alguna propiedad, ¿verdad? Y si se llega a adquirir una propiedad, normalmente es para las colonias donde están lotificando, ¿verdad? Que es donde uno logra adquirir un terreno para lotificarlo, no para poder venir y decir uno que va a sembrar, ¿verdad? Que lo vamos a utilizar para lo que es la agricultura. También dice que está acaparada por pocas manos. Les ponía yo el ejemplo de los caciques, ¿verdad? De los grandes empresarios que son los que se encargan o son los que se apropian de las tierras. Y una de las formas es cuando ellos ponen su empresa y después andan viendo quiénes son los dueños de los terrenos de alrededor para ver cómo los adquieren, ¿verdad? Para poder extender su producción y así pues la tierra esté solo en pocas manos. También vimos de que el sector agrícola es el más importante de la economía nacional, ¿verdad? ¿Por qué? Porque forma parte de ese Producto Nacional Bruto que se genera según las cantidades de la población a través de cómo es la edad productiva, ¿verdad? Y mencionábamos acá la PEA, que es la población económicamente activa. También los problemas económicos que enfrenta el país, ¿verdad? Que también es un conflicto la tierra. Y como les he puesto el ejemplo de que a veces hasta en la familia, ¿verdad? Se quitan la vida por querer tener o por querer ser propietarios de esa tierra. Y esto pues también genera al momento de que el país o esta gente se apropia de las tierras, los grandes empresarios, ¿verdad? No permiten que se pueda trabajar esa tierra para poder tener un ingreso suficiente, ¿verdad? Y esto pues obliga a que las personas se mantengan en un nivel de pobreza totalmente diferente al que ellos tienen, ¿verdad? Denme un segundito. Muy bien, entonces estábamos hablando, ¿verdad? De cómo es que esta gente se apropia de la tierra, limitando el acceso a los campesinos para poder trabajar, evitándoles a ellos, pues, un ingreso económico. Y también veíamos, en esa parte que obliga a las personas o a los campesinos a migrar, ¿verdad? Migrar a cualquier parte del país o al interior del país, en este caso, ¿verdad? Para poder ir a buscar ese trabajo, ese ingreso que necesita. También vimos que en la estructura agraria y en la agroexportación en Guatemala existe el problema del sector. Y pues hablaba del desarrollo del capitalista en Guatemala, que no puede comprenderse con claridad si no se hace una cualificación profunda del desarrollo de este modo de producción en la agricultura. Muy bien, entonces acá vemos de que el maíz era uno de los productos principales en aquel entonces, que generaba pues un ingreso a toda la población, a los nativos, y concentrándose esto en todo lo que era la Maya Quiché, ¿verdad? Sobre lo que se basaba la agricultura. También veíamos otros productos, ¿verdad? Que estaban a la par del maíz, que también ayudaban a la economía del país o al sustento diario de los nativos en aquel entonces, pero que también estos productos se volvían como parte de tributo, ya sea para los caciques o hubiera sido en el caso de los conquistadores, ¿verdad? Donde ellos tomaban una parte para darle a su encomendador, a su terrateniente, pero también ellos tenían que aportar una parte como tributo para la corona.
algunos elementos que vimos que hablaba de que en el primer lugar lo agrícola es todo aquello referido a la producción que consiste en utilizar la tierra. Entonces, lo que veníamos viendo desde un principio, ¿verdad? Que lo agrícola es esa actividad que se elabora o que se lleva a cabo sobre la tierra. Y decíamos que lo agrario iba a ser la tierra en sí. Y también entre estos elementos siempre vamos a decir o lo mencionábamos de que cualquier actividad que se haga en la tierra agrícola o el área o la parte pecuaria, ¿verdad? Que hablábamos sobre la crianza de animales, siempre va a necesitar de la fuerza de trabajo, de la gente que trabaje, de los campesinos, ¿verdad? Entonces, estas relaciones están ligadas. Mencionábamos al principio que la tierra es como que el componente principal, la agricultura es la actividad o esa relación que va a tener la tierra con el hombre. Y también acá les mostraba algunas importancias, ¿verdad? De la estructura agraria. Aquí vamos a encontrar lo que era la economía, la política, lo social y la ecología. Y ya habíamos visto lo que era la importancia económica. Y esta, pues dijimos que habla sobre toda la actividad económica, sobre todo ese ingreso que genera toda la actividad de los campesinos, el trabajo, incluyendo pues como ingresos de empleo, otras áreas como mencionábamos acá de la población, de que lo genera pues un sector agropecuario, también una parte de ese ingreso no es distribuido, ¿verdad? Y también la disparidad de los niveles productivos, y aquí hablábamos, ¿verdad? También de la participación de la población económicamente activa, que son parte del sistema socioeconómico de nuestro país. También acá, vamos a ver, mencionaba del patrono tradicional de crecimiento y empleo en el agro, basado en la migración temporal de los campesinos, ¿verdad? Entonces es también parte importante, ¿verdad? La adquisición de las tierras que obliga a las personas a tener que migrar, y normalmente migran a lo que es la costa sur. Y hablábamos de la caña, ¿verdad? El corte de la caña, que es un proceso que siempre, año con año, las familias pues visitan los ingenios para poder trabajar. Muy bien, entonces vamos a ver ahora lo que es la importancia política. ¿Qué tiene que ver la importancia política con lo que es la estructura agraria? Y nos dice acá que la tierra es una fuente tradicional de poder. Siempre vamos a darnos cuenta de que la tierra nos da poder, como que nos da, no sé, ese derecho como de querer mandar, ¿verdad? Que yo soy el dueño y yo hago en mi propiedad lo que yo quiera, ¿verdad? Entonces siempre como que da ese derecho, esa altivez o no sé, como orgullo, ¿verdad? Para hacer contra otras personas. También permite que la cuota de poder, dice, y participación en la toma de decisiones que afectan a toda la nación sea mayor para los propietarios de grandes extensiones. Muy bien, entonces nos está diciendo acá de que también la política es parte de, el gobierno toma posesión de, y era lo que les mencionaba a ustedes días atrás, ¿verdad? ¿Qué sucede cuando le embargan las propiedades a algún funcionario o cuando atrapan a algún narco? ¿Qué hacen con todas esas sus propiedades, verdad? En ningún momento vemos que el gobierno venga y diga, miren, la propiedad o la finca que se le incautó a fulano de tal, se va a poner al servicio de la población, se van a crear multifamiliares en esa área y se le va a ceder esos espacios a los habitantes de Guatemala. No, ¿verdad? Al contrario, después se entera uno que esas fincas son propiedad de fulano de tal. ¿Por qué? Porque mencionamos esos compromisos que hay, ¿verdad? De poder devolver lo que hicieron en algún momento en sus campañas. Y así ha sido año con año, ¿verdad? Entonces vemos cómo esas grandes extensiones de tierra pues quedan en poder de gente pues de que aparte de que ya tiene, son los que quieren más, ¿verdad? Menciona también que ese poder impide que la sociedad y el Estado encuentren formas modernas y eficientes de elevar la producción, mejorar la productividad, redistribuir en forma progresiva el ingreso y contribuir equitativamente al sostenimiento de la inversión social y el desarrollo sostenible de la economía. Entonces, si todo lo que les he explicado, ¿verdad? De esta gente que se apropia de las tierras, luego limita el acceso de los campesinos para poder trabajar en ellas, está
está faltando o no está apoyando a ese desarrollo sostenible. Y hablábamos del desarrollo sostenible que era qué es lo que se mantiene. Por eso dice sostenible, que va a estar constantemente, que siempre va a haber trabajo, no vamos a tener problema de que el día de mañana se terminó la producción y ya no, a excepción de algún fenómeno o algo que suceda en la vida, ¿verdad? De que no permita de que la empresa continúe o por mala, ahí sí que mala inversión, ¿verdad? Que pueda ser de que la empresa cierre, pero normalmente debe ser algo que sea sostenible, que las producciones se puedan trabajar. Una de las formas de cómo podría ser el sostenimiento de la inversión social, de que estas personas pues sigan produciendo, que den acceso al trabajo para las personas y en ciertas áreas, ¿verdad? Y como mencionábamos, el tiempo es la base clave acá, porque si vemos el cambio climático, ¿verdad? Yo les podría poner de ejemplo, ahorita ya estamos en temporada de otoño, creo que es la que está ahorita, ¿verdad? O el frío, y ayer acá donde yo vivo, era como que estuviéramos en junio, llovió como ustedes no se imaginan, creo que llovió peor ayer que cuando fue el invierno. Entonces, ¿cómo vemos ese cambio de clima, verdad? De que ya se alteran las estaciones. Entonces, ¿cómo podemos venir y hacer, verdad? Para poder tener una inversión, aprovechar el clima de cómo se encuentra, poder invertir y darle oportunidad a la gente para trabajar, ¿verdad? Entonces es algo que no se da y por eso es importante la política acá, ¿verdad? Para que cree nuevas reformas, que cree nuevos reglamentos de cómo se debe de aplicar o cómo debe de ser el uso. Ustedes ya vieron uno de los videos y ahí menciona, ¿verdad? De que los capitalistas acá en Guatemala dicen de que ellos no pagan impuestos porque invierten poniendo empresas, invierten poniendo algún procedimiento para que la gente pueda trabajar. Es la forma como ellos dicen que para no pagar muchos impuestos, ellos generan trabajo, pero a la larga, pues vemos aquí de que si generan trabajo, ponen unas grandes condiciones, piden tantos requisitos que a la larga solo la misma gente de su mismo grupo es la que aplica, ¿verdad? Entonces vemos ahí de que no se cumple lo que ellos mencionan cuando ellos invierten en el país. También la importancia política dice que la revalorización de la tierra ha permitido que mediante mecanismos mercantiles y formas legales, tales como hipotecas y títulos valores, los terratenientes puedan acumular riqueza en el sector de los servicios financieros, sin desprenderse de su relación de propiedad con la tierra. Muy bien. Otra importancia política, ¿verdad? ¿Qué leyes amparan a todos los campesinos o a las personas del área rural? Bueno, mejor dicho, en todo el país, porque sucede de que quizás nosotros tuvimos una emergencia familiar y necesitábamos dinero y prestamos, pero para poder devolver ese dinero venimos y hipotecamos nuestra propiedad. Entonces, ¿qué pasa? Ahí sí que aquí todos perdemos, los que vivimos en el centro del país, como también los que viven en el área rural, ¿verdad? Entonces, ¿cómo se dan esas hipotecas? ¿Qué políticas defienden a los que hipotecan sus propiedades, verdad? Que lamentablemente ya no se logra pagar el préstamo y perdemos nuestra propiedad. Entonces, ¿qué políticas existen para defender a los campesinos? Más ellos que son los más afectados, ¿verdad? Entonces, vemos aquí ese proceso, que es de cómo se logran agenciar ciertas empresas. ¿Y quiénes son las empresas? Los bancos. ¿De quiénes son los bancos? De los capitalistas, ¿verdad? Entonces, ellos también ven cómo financian eso. Ellos prefieren venir y dar hipotecas y mejor, y creo que hasta le han de pedir a Dios de que la gente no pague para quedarse con sus propiedades, ¿verdad? Para poder tener derecho a esos títulos de valores sobre las escrituras, ¿verdad? Y menciona acá que los terratenientes, esas eran las formas que tenían de cómo poder acumular la riqueza. Y hasta el día de hoy lo hacen, porque cuánto no hemos sabido de que los bancos embargan las propiedades, incluso aquellas personas que compran sus casas en las colonias y se meten a un préstamo de FHA y todo eso y de repente ya no logran pagar. ¿Qué hacen? Les recogen la propiedad, ¿verdad? Entonces, así es como ellos se enriquecen, pero ¿qué políticas deberían de proteger, verdad? Entonces, también estas empresas tienen sus propias políticas y por eso la importancia de ver esta sección acá en lo que es la estructura agraria.
Muy bien, también dice que la tierra es una de las principales fuentes de conflicto y eso pues lo hemos venido viendo y todo tiene que ver. Ahorita vamos a ver lo que es la importancia social y también vemos que la tierra es conflicto en las dos anteriores. Vimos en la económica es conflicto porque no se da acceso a que la gente pueda trabajar y poder tener un ingreso económico. Vimos también en las políticas que también genera conflicto si en caso no se tienen los documentos, no tenemos todo aquello que la ley lo ampara a uno, ¿verdad? Y ya viéndolo también en la importancia social, también se ve que es un conflicto social también la tierra y se puede dar entre los grupos. Pónganse, por ejemplo, acá nosotros creamos una empresa y resulta que por intereses propios no funciona y nos tenemos que separar, pero los que invirtieron más van a querer quedarse con la propiedad y cuestiones así, ¿verdad? Entonces siempre va a generar hasta en la misma sociedad el conflicto la tierra. También menciona que dice causa de malestar entre campesinos que carecen de la misma y que también están excluidos de participar de otras modalidades de ocupación y empleo que les desarrolle y le permita alcanzar un nivel de vida con dignidad. Muy bien, ustedes han sabido las historias, ¿verdad? De aquellos asentamientos que llega la gente y se apropia de ese terreno. ¿Por qué? Primero, el terreno está abandonado. Pues nos vamos a ir a grandes rasgos, el de aquí del incienso, del puente del incienso, ¿verdad? Cuando se apropiaron de la parte derecha, digamos, cuando uno va para la zona 1 en la vuelta antes de llegar al puente del incienso, ahí donde está el parqueo de los Transmetros, esa parte pues estaba abandonada y ahí pues llegó bastante gente y se apropió de esa propiedad, ¿verdad? Entonces, ¿qué hicieron? ¿Qué hizo el dueño después? Venir, apareció, ahí sí tenía ya dueño la propiedad, ¿verdad? Entonces apareció y con abogados y con toda la ley de su lado, pues hizo que toda la gente se fuera. Y para que no se quedara ese terreno abandonado, pues ahora se lo renta la municipalidad para el parqueo de los Transmetros, ¿verdad? Entonces, ya ahorita para él, pues genera una renta eso, ¿verdad? Y un beneficio para el Estado porque tiene donde guardar sus bienes. Pero, ¿qué les quiero decir con esto, verdad? Donde se les niega la oportunidad a las personas de poder tener un lugar de donde vivir. Y si vemos los barrancos, ¿verdad? La orilla de los puentes estos, del Naranjo, del puente del Incienso, la gente vive en esas áreas, se apropian de esos terrenos. Y yo recuerdo hubo un caso cuando fue esto de ahí del periférico, que una señora, entrevistaron a una señora y le preguntaron que si ella, por qué razón hacía eso, y dijo de que ella pues no tenía que dejarle de herencia a sus hijos y que gracias a Dios y que en el puente del Incienso ya le había dejado su pedacito a su hijo, que en el puente del Naranjo también había logrado un pedacito para su otro hijo y que ya solo le quedaba el pequeño para dejarle un espacio. Entonces ella por eso había llegado ahí sí que a invadir esa propiedad. ¿Para qué? Con la intención de dejarle a su último hijo su terrenito, ¿verdad? Entonces, vemos así, vemos esta forma, ¿verdad? De cómo se ocupan las tierras en ese momento. También hemos sabido de casos en el interior del país donde los campesinos se apropian de las fincas. ¿Por qué razón? Porque los quieren sacar, porque quieren hacer un cambio y ellos pues ya llevan años trabajando. Otro conflicto que también se da aquí en la sociedad es cuando nosotros pongamos, por ejemplo, sin ofender a nadie, ¿verdad? Hemos alquilado una casa por años y el dueño, pues con él no tenemos ningún problema, él está contento de que nosotros pagamos día con día, pero imagínense que ya viene esto desde mis abuelos, que ellos fueron los primeros en alquilar la casa y ahora me quedo yo alquilando esa casa. Quiere decir que para esa persona, para el dueño de la casa no es necesaria, no necesita esa propiedad, pero sí tiene el derecho y en cualquier momento, si nosotros dice la ley o dicen de que cuando uno ya lleva ciertos años viviendo en esa casa, uno ya lo puede reclamar como propio. ¿Por qué? Porque es seña de que el dueño nunca la necesitó. Imagínense, yo he sabido casos que lleva gente 40 años de estar alquilando en el mismo lugar. Son más los dueños ellos que el verdadero dueño, ¿verdad? Porque quien lo utiliza es esa persona. Y por eso habían mencionado de que iban a reformar pues
lo del catastro, de que aquel que tenía bastante tenía que repartirle a los que no tenían, ¿verdad? Entonces, obvio, no le iba a funcionar al CACIF, a los grandes empresarios, esa ley, ¿verdad? ¿Por qué? Porque si no, hasta ellos tenían que venir y repartirle a los que no tenían, a los que tenemos poco y si teníamos un terrenito extra, bueno, si no lo está utilizando, se le va a tener que dar a otra persona porque la ley iba a abarcarlos a todos. Pero imagínense, esa ley pues ya no la aprobaron. ¿Por qué? Porque sabían de que a los que no beneficiaba eran los empresarios, ¿verdad? Entonces, vemos aquí nosotros, ¿verdad? Esas modalidades de ocupación, ¿verdad? Y que no permite un desarrollo de empleo y que para poder tener una dignidad, una vida con una dignidad, ¿verdad? Que es lo que necesitan los campesinos y es lo que ellos exigen a través del campo. Muy bien, entonces también menciona acá en lo que es la importancia social, habla sobre la prioridad en los acuerdos de paz. Se considera que en el área rural es necesaria una estrategia integral que facilite el acceso de los campesinos a la tierra y otros recursos productivos que brinden seguridad jurídica y que favorezcan la relación de conflictos. Muy bien, entonces cuando se crean los acuerdos de paz, su visión es poder venir y ayudar a los campesinos. Y en estos acuerdos de paz también hubieron unos momentos en que a muchas personas se les devolvieron sus tierras para que pudieran trabajarlas, ¿verdad? Entonces, da una oportunidad de ingreso a las personas, ¿verdad? Entonces, esa es la finalidad de los acuerdos de paz, ¿verdad? De tener una seguridad jurídica para todos los campesinos y para todos en el país, ¿verdad? Que los acuerdos de paz se entiende que vinieron a beneficiar ese conflicto con la guerrilla, ¿verdad? Entonces, para evitar toda esa cuestión, se generan normas, e incluso hasta los que fueron parte de la guerrilla, todos los campesinos que participaron, se les da una bonificación, ¿verdad? Debido a estos acuerdos de paz. También dice que la relación de la problemática agraria y el desarrollo rural son fundamentales e ineludibles para dar respuesta a la situación de la mayoría de la población que vive en el medio rural y que es la más afectada por la pobreza extrema, las inequidades y la debilidad de las instituciones estatales. Muy bien, entonces también vemos, ¿verdad? Que a través de esto vamos a nosotros a darnos cuenta que la problemática agraria es, ahí sí que vuelvo a repetirlo, fuente de conflicto entre familias y entre las grandes sociedades. ¿Y qué hace esto? No darle oportunidad a los campesinos de tener un ingreso, de poder tener una vivienda donde estar ellos tranquilos, ¿verdad? Donde ellos puedan decir, tengo un techo. E incluso se puede dar el caso, ¿verdad? De que a veces ustedes cuando hicieron su encuesta o cuando pasaron en el lugar donde les tocó que encuestar en su práctica, ustedes se dieron cuenta de que habían terrenitos con casas tal vez de cartón, de lámina, y no estaban ni alquilando. Puede ser que ellos eran propietarios de ese terreno, pero su condición de vida no tienen suficientes ingresos, no les permite poder venir y construir su casa. Y en algún caso no hipotecan por querer hacer una bonita casa porque si no tienen el ingreso que se necesita para pagar esa hipoteca, pierden su terreno, ¿verdad? Entonces algunos les decían ahí o en el momento decían, preferimos estar como estamos. Y muchos dicen, pobre nací y pobre me voy a morir, ¿verdad? Entonces esa es la ideología que tienen. ¿Por qué razón? Porque no tienen acceso a nada, no tienen la oportunidad de tener un buen trabajo, donde ahora nosotros vemos para un nivel académico un puesto tal vez solo por ser asistente de contabilidad, no denigro los puestos, pero pongamos, por ejemplo, para ser un asistente de contabilidad ya le piden a uno pensum cerrado de la universidad. Y si así están aquí, ¿verdad? ¿Cómo serán en el área rural? Que necesitan de plano algún nivel académico, ¿por qué? Para que la persona tenga varias actividades, ¿verdad? Entonces, también van exigiendo esa parte. Y el que no tiene la experiencia, pues lo contratan, pero le dicen que la van a pagar menos porque todavía hay que enseñarles y todo eso. O cuando viene el caso, ¿verdad? De que les enseñan y de ahí, como les pagan menos y en otro lugar les ofrecen un poquito más, ya se van con esa experiencia y allá van a ir a ganar más, mientras que aquí pues ganaban poco, pero aprendieron, ¿verdad? Adquirieron esa experiencia. Entonces vemos todo esto, ¿verdad? Y todo esto, como les menciono, afecta por la pobreza más en el área rural.
Muy bien, entonces, viendo algunos conflictos que se dan, dice, los conflictos de la tierra en Guatemala tienen múltiples causas. Y uno de los primeros dice la falta de la limitación de linderos y carencias de planos cartográficos. Muy bien, esto se da en el caso de que cuando uno, digamos, ya le dan su propiedad a uno, ¿verdad? O uno viene y tiene su terreno y uno viene, marca, mide y ahí hasta donde uno quiere y resulta que uno está agarrando de otra persona un pedazo, ¿verdad? Entonces, la falta de linderos quiere decir con quién colina nuestro terreno. Si ustedes ven en su casa, colinan con su fulano de tal a la derecha, con fulano de tal a la izquierda, la parte de atrás colina con alguien y si está a la orilla de la calle, pues lo primero que dicen, ¿verdad? Que colina a la carretera principal. Entonces, a eso se llama con los linderos, saber con quién colina nuestra propiedad. Y ese es un problema que se da. La carencia de los planos cartográficos también es otra cuestión, ¿verdad? De que si uno no tiene un plano de su propiedad que le diga a uno con quién limita el terreno, también es un conflicto. ¿Por qué? Porque en el momento de querer construir empiezan, sí, pero es que vos agarraste más de mi pedazo, que vos esto, que vos lo otro, y es donde se da ese conflicto, ¿verdad? Títulos de propiedad engañosos. Otra situación que se da, ¿verdad? Porque ya sabemos, ahí sí que el que quiere obrar mal, trabaja mal en este sentido y a veces pues hay abogados que se prestan y falsifican títulos de propiedad, ¿verdad? Entonces se genera también ese conflicto cuando ya aparece el nuevo dueño, cuando este viene y pelea esa propiedad, ¿verdad? Entonces resulta que aparecen dos escrituras y al hacer el estudio, pues la primera no tiene todos los registros de la propiedad, ¿verdad? Entonces solo es nada más, como menciona acá, engañoso, ¿verdad? Entonces más de alguno tiene que ser el dueño y se va más por el tiempo hacia atrás, ¿verdad? ¿Cuánto tiempo tiene de tener la otra persona su propiedad y cuándo la hicieron de nuevo? Entonces, si no existe un contrato, una firma, ¿verdad? Porque también a veces se da eso de que los abogados pues falsifican las firmas, ¿verdad? Entonces, es gente pues quiere trabajar de esa manera. También menciona aquí posesión de tierras de refugiados que retornan. Muy bien, otra situación, ¿verdad? Entonces, pónganle, por ejemplo, les voy a contar algo muy íntimo que vivimos el fin de semana. Estábamos en una actividad con unos compañeros y nos juntamos a cenar después del examen, ¿verdad? Llegué yo y todo eso, pero cuando yo llegué vi el ambiente todo totalmente diferente y me daba pena preguntar, pero en un momentito pregunté, les digo, miren, ¿qué está pasando? Y me dices que fíjate vos de que lamentablemente a una amiga fueron a su casa el día de hoy en lo que ellos iban de salida, ¿verdad? Llegaron a su casa y le entregaron a su hijo mayor un celular y le dijeron de que en unos minutos lo iban a llamar y era para extorsionarlo, ¿verdad? Entonces, ¿por qué menciono este tema? Porque les dijeron que les daban 24 horas para dar cierta cantidad o si no, ese mismo tiempo tenían para desalojar la propiedad. Y las condiciones que le dijeron al hijo de él, que se iban de ahí, pero que no podían ni alquilar ni vender la propiedad, porque esa propiedad ya le quedaba a ellos, ¿verdad? Entonces, vemos esta parte, ¿verdad? Donde muchas personas tienen que abandonar, dejar sus propiedades y otra persona se agencia de ellas. De esta manera, por extorsión, ¿verdad? O por algún conflicto, por alguna amenaza, muchos se van fuera del país y cuando retornan quieren regresar a sus propiedades, pero resulta que durante ese tiempo que donde estuvieron, alguien se apropió de ellas, ¿verdad? Entonces también se da ese otro conflicto en la tierra. Posesión de tierras improductivas, dice, cedidas por propietarios con autorización informal. Muy bien, esto se da en el caso cuando alguien pues viene y renta su tierra o la cede para alguien que trabaje, ¿verdad? Que pueda ser por amistad, que le diga, mira, si no tenés dónde vivir, venite y podés incluso trabajar la tierra y me das una parte de lo que logres obtener ahí, ¿verdad? Entonces, esa es una forma también que a la larga puede dar un conflicto porque no existe un documento de renta, no existe algo que ampare al que está ocupando el lugar como también el dueño, ¿no? Invasión de fincas privadas, lo que les mencionaba al principio, ¿verdad? Cuando la gente se apropia de las fincas, como las ven abandonadas, pues deciden ir a instalarse ahí, ¿verdad? Entonces, mientras tanto, se llega a un consenso, pero la gente pues se apropia de estas fincas. Vemos la otra que dice la ocupación de baldíos nacionales y ejidos municipales que carecen de registros catastrales. Muy bien,
otra situación, ¿verdad? De que si no aparece el dueño, puede hacer que la persona murió y sus familiares ni enterados, o no tenía familiares la persona, ese terreno pues ahí se queda abandonado, ¿verdad? Y como menciona la jerarquía, si póngale por ejemplo, yo pues soy soltero, ¿verdad? Y si en algún momento yo me llegara a morir, automáticamente por jerarquía, mis papás serían los dueños de mi propiedad, ¿verdad? Pero mis papás ya fallecieron, entonces le tocaría a mis hermanos. Y si yo soy único hijo, no hay hermanos que reclamen esa propiedad. Y como yo era soltero, no tuve hijos, automáticamente esa propiedad pasa a ser del Estado, ¿verdad? Entonces, mientras se hace todo ese trámite, esas propiedades pues quedan abandonadas y es donde vienen, ¿verdad? Y se ocupan esos terrenos, porque son propiedad ya del Estado. Ocupación, dice, de propiedad con documentos privados sin legalizar el traspaso. Otra situación, ¿verdad? Que de repente viene y se hace la negociación y venimos y ya estamos viviendo en esa propiedad, nunca hicimos el pago del traspaso de las escrituras, resulta que se muere el dueño de esa propiedad y murió intestado, ¿y qué pasa? Perdemos nosotros la propiedad. ¿Por qué? Porque nosotros no teníamos el papel ya actualizado, autorizado de que éramos los dueños, ¿verdad? Entonces, si se da ese caso, pues pasa a ser de los hijos, ¿verdad? Y ya uno pues se queda en el aire. Entonces, al menos que uno ya negocie para decir que le renten ese espacio, porque uno es donde uno vive, ¿verdad? Pero también se da este problema de no legalizar ese traspaso de la propiedad. Incluso si nos vamos a los vehículos, a veces hay personas que tienen el vehículo de años a nombre y nosotros vivimos esa experiencia acá en la empresa de que resulta de que mi jefe vendió un vehículo ya hace años y nunca así, él se lo vendió a un empleado, este empleado se lo vendió a su amigo, ese amigo lo vendió, la cosa que cuando investigamos el carro andaba por el Petén. Y cuando se hizo el pago de impuestos, pues yo porque tenía las placas de los vehículos a la mano, pagué todos los impuestos, pero no pagué ese, porque supuestamente no el vehículo ya nosotros, ¿no? Entonces, ¿qué sucedió acá? Que ya cuando se quiso hacer un trámite nos decía la SAT que estábamos en omiso y resulta de que como todos los años se pagaban todas las calcomanías, nosotros va de pagarle el impuesto a esa persona para que no nos afectara. Hasta ese año que me pasó a mí, que lo pasé por alto, no lo pagué y caímos en omisos, ¿verdad? Entonces, al hacer esa averiguación, nos vimos en la necesidad de que como no sabíamos quién era el dueño, quién tenía el carro, porque revisábamos en el sistema, aparecía nombre del dueño de la empresa, ¿va? Entonces, lo que se hizo fue pagar un tramitador para que lo inactivara, para dejar, porque entonces al hacer eso iba a aparecer el dueño. Y dicho y hecho, a los 2 meses recibieron la llamada de que había pasado, que los había detenido la policía y aparecía el vehículo inactivo. Entonces ya se hizo el trámite, ¿verdad? Entonces a eso también les digo, ¿verdad? Que si se muere el dueño, pues ahí sí ya no se puede hacer nada porque no hay nadie que ampare, ¿verdad? Entonces ese bien pasa a la familia de que falleció. ¿Sí? Disculpe, me generó un poquito de duda con lo que dice lo de inactivar el vehículo y todo eso, pero ahí no están en perjurio o algo así, la empresa, porque yo creo que, por ejemplo, en la SAT, dentro de los requisitos solicitan la denuncia por extravío de placas o algo así, o si no, pues hay que presentar las placas originales, pero como en este caso no se sabe de la persona que tiene el vehículo, uno ingresa una denuncia por extravío de placas y ahí no entra uno en perjurio o algo así, ¿no? Pues fíjese que en ese momento nosotros por eso nos avalamos con un tramitador, ¿verdad? Que ellos están registrados en la SAT, entonces el dueño pues con él, yo le voy a ser sincero, nunca estuve presente en eso, pero según él le dijo que sí se podía inactivar, me imagino que sí se ha de haber hecho todo ese trámite, ¿verdad? Como eso pues ya era directamente entre el dueño y el tramitador, le soy sincero, yo no vi los pasos, pero me imagino que sí la SAT ha de pedir algunos requisitos que se deben de cumplir para poder hacer eso.
Entonces me imagino que en algún momento el tramitador hizo la carta para que como él tiene una carta poder, ¿verdad? De que él puede hacerle los trámites a él pudo haber emitido esa carta donde ponía la denuncia y todo ese trámite, ¿verdad? Pero me imagino que si la SAT tiene sus propios requisitos y no puede alterarse ninguno, ¿verdad? Entonces, lo que usted comenta, me imagino que pudo haber sido. Yo le soy sincero, nunca he visto ese trámite, entonces no tengo conocimiento del mismo, pero la SAT tiene sus requisitos, sus lineamientos, y usted no puede tramitar algo si no lleva la papelería completa, ¿verdad? Entonces, me imagino que sí se haber dado lo que usted menciona, ¿verdad? Entonces, son como que formalidades que tiene la SAT, y que cuando después se inactivó ese vehículo, ya no lo podía usar la persona, apareció porque aparecía pues como desaparecido, como usted dice, como denuncia, ¿verdad? Del vehículo extraviado. Entonces, en ese caso, pues me imagino que se dio todo ese proceso y luego pues ya se hizo la activación del vehículo de nuevo y ya se hizo de una vez el traspaso, ¿verdad? Entonces, por eso le mencionaba ese ejemplo, ¿verdad? De cómo sucede esto, ¿verdad? Y a lo que quería llegar, cuando ya muere el propietario de ese bien, y quién se va a encargar de hacer todos esos trámites. Entonces, cuando pasa esto y la persona pues queda intestada, se ve todo lo que estaba a su nombre, y póngale, si usted tenía ese vehículo y como nunca hizo el trámite, sigue siendo propiedad de la otra persona, ¿verdad? Y se puede recoger el bien porque la persona pues no tiene un documento donde diga que sí le pertenece, ¿verdad? Entonces, regresando a lo que estábamos viendo, ¿verdad? Con tener los documentos de todos esos trámites que nosotros hagamos, ¿verdad? Y mencioné lo del vehículo porque se dan los casos, ¿verdad? De que a veces andamos con un vehículo sin hacer el traspaso todavía, ¿verdad? Entonces, lo vemos de esa manera. Muy bien. Menciona también la usurpación, vamos a ver, la usurpación de los baldíos municipales y estatales, ese ya se repite. Existencia, dice, de 2 o más títulos de propiedad, lo que habíamos hablado, ¿verdad? De los títulos de propiedad engañosos, o puede ser que en algún momento, pues, se digitó mal en el registro de la propiedad el número de escritura y son extensiones diferentes, ¿verdad? Pero también sucede que se dupliquen los títulos de propiedad. La demanda de tierras por desarraigo, dice, entonces, muy bien, también es esta situación, ¿verdad? Y cuando sacan a alguien de su propiedad por algún proceso legal, por alguna situación, pues se da más por pensiones, ¿verdad? De alguna pensión que debe pasar a alguna persona y les embargan sus propiedades. Entonces, también es otra forma de conflicto que da la tierra, ¿verdad? Que siempre vamos a ver nosotros cualquier situación que va a generar conflicto a través de la apropiación de la tierra. Ocupación de fincas por problemas laborales también, ¿verdad? Que puede ser que de repente solo la gente está trabajando y nunca les pagan. Entonces también las personas pues hacen las famosas huelgas, ¿verdad? Donde toman la finca para exigir, no sé, tal vez un aumento, una mejor forma de trato del dueño, ¿verdad? O del hacendado en ese momento. Entonces, regresando en resumen, ¿verdad? De que esto es todo lo que genera conflicto, lo que es la tierra, ¿verdad? Y la importancia social, que ya es parte de la sociedad, que todo tiene que ver en los accesos a la tierra, ¿verdad? Entonces ya vimos la económica que hablábamos, ¿verdad? Sobre todo el ingreso, los sueldos, el empleo, las políticas que tienen que tener sus propias normas, sus propias leyes que deben de amparar todos esos procesos, y acá lo que generalmente genera conflicto la tierra, pero ya lo vemos de forma social, ¿verdad? Cuando ya la gente pues se debe de apropiar de las tierras de una forma legal. Muy bien, ahora vamos a ver lo que es la importancia ecológica. ¿Qué tiene que ver la importancia ecológica? Es algo muy importante en este proceso, porque si nosotros vamos a trabajar la tierra, se va a hacer una transformación de la tierra, debe de haber una protección a la misma, ¿verdad? Entonces, menciona acá que dice que la relación entre la tierra y el hombre puede asumir formas antagónicas o armoniosas dependiendo de la modalidad de la tenencia y la forma de explotación que el hombre haga de la naturaleza. Muy bien, entonces eso es lo importante acá. ¿Cómo es que se va a hacer el uso de la empresa? Si yo voy a poner mi industria o mi fábrica, debo de hacer un estudio ambiental, y por eso fue que se crea el Ministerio de Medio Ambiente, ¿verdad? Con esa intención
de que se proteja la naturaleza, se proteja el medio ambiente, ¿verdad? Menciona también que la relación entre la población rural y el uso de la tierra ha cambiado sustancialmente en las últimas 2 décadas. Y quizás, tal vez este es el trato, y era lo que les mencionaba al principio de la unidad, de que hay gente que siembra su pedacito de tierra y luego de que corta el producto y llega el momento de la limpieza, quema todos los nutrientes, quema la basura, quema todo eso sobre esa tierra. ¿Y qué hace? Con ese fuego, con el calor, está matando los nutrientes de la tierra. Entonces, si antes, en la primer siembra, el producto, se fue por todos los cielos, obtuvo la mejor cantidad de producto y se emocionó y viene el siguiente año, vuelve a sembrar. Pero como la práctica que él usó de quemar la basura en la tierra o no utilizar una forma de decir, bueno, toda la basura la voy a separar, lo que son los plásticos y todo lo que es biodegradable, ponerlo en una esquina y con algún riego de estarlo mojando para que esto se pudra y eso sean nutrientes para la tierra, ¿verdad? Si esta persona aplicara ese procedimiento, la producción va a ser siempre la misma, pero no, como se daña la tierra, se le echan fertilizantes químicos y todo eso, eso va dañando los nutrientes. Entonces, la primer producción que hubo cuando la tierra estaba natural, estaba en su proceso normal, produjo todo lo que ella podía dar, pero el siguiente año con todo ese tratamiento que se le dio, la producción empieza a bajar y a bajar y a bajar y es lo que menciona acá, ¿verdad? De que ha ido con décadas disminuyendo el trato de la tierra. Entonces, vemos nosotros la forma, ¿verdad? De buscar mecanismos de cómo proteger la propiedad. Muy bien, encontramos también otro aspecto, el deterioro ambiental ha sido magnificado por los siguientes procesos. Entonces vamos a encontrar acá la drástica reducción de la cubierta boscosa, consecuencia de la expansión de la frontera agrícola. Muy bien, ¿qué sucede, verdad? Cuando está hablando esto, la cubierta boscosa, estamos hablando de los bosques, de esas grandes extensiones de árboles, pero debido a la expansión o debido al aumento de la demografía, que se da en el país, se ve la necesidad de romper con esa cubierta boscosa. ¿Para qué? Para crear nuevas fronteras agrícolas. Les ponía el ejemplo que si yo tengo 4 hijos y ya uno de ellos se me casa y me dice que quiere que le dé por lo menos tal vez no es herencia, pero una parte para poder trabajarla. Y resulta que la herencia, la tierra que yo tengo, pues son árboles, es un bosque, y ¿qué hace él? Viene y tala los árboles, una para hacer su casa y la otra para tener una extensión para poder sembrar. Entonces, por eso menciona, ¿verdad? De que es importante la ecología de la protección de la tierra. ¿Por qué? Porque por esta razón, ¿verdad? De que se cortan los árboles para poder expandir la frontera agrícola, para poder nosotros ya tener más oportunidad de poder sembrar. Alteración del ciclo hidrológico, dice que reduce los acuíferos y la disponibilidad del agua. Nosotros por cuestiones ancestrales nos dicen que los árboles llaman el agua, de que al talar los árboles lo que estamos haciendo es de que la tierra se seque, que ya no haya evaporación, ¿verdad? Y que a la vez se vea ese ciclo como se los coloco en la imagen y ustedes pues se recordarán de recursos económicos, ¿verdad? De este curso donde se ve todo el ciclo hidrológico, ¿verdad? Entonces, donde nosotros vemos toda esa transformación para poder tener abundante agua y que las plantaciones pues se mantengan de ellas, ¿verdad? A veces es necesario de la precipitación o la lluvia para que se mantenga esa humedad en la tierra y que el producto pues absorba todos los nutrientes. La mayor contaminación ambiental por el aumento de la generación y la falta de tratamiento de los desechos urbanos industriales. Esta es otra problemática, ¿verdad? Otro problema que tiene la sociedad e incluso el país, de estas grandes industrias que ellos vienen y que dicen que van a dar trabajo, que esto, que lo otro, dan oportunidades, pero ¿qué hacen con todos esos desechos? Hay quienes pues los desembocan a los ríos o no tienen un tratamiento especial, ¿verdad? De cómo poder reciclarlos para utilizarlos para otra cosa, ¿verdad? Entonces, también los desechos, estos químicos, están dañando la naturaleza. Entonces, por eso la importancia de la ecología, de cómo se está cuidando el medio ambiente.
El deterioro, dice, de la base productiva material por la pérdida de la biodiversidad y el deterioro de los suelos por contaminación y erosión. Muy bien, entonces también regresando al tema de la plantación, ¿verdad? De cómo se contamina los terrenos o las propiedades a través de la producción, contaminándolos, ¿verdad? Con cualquier desecho, e incluso hasta con la basura. Si nosotros a veces por no querer pagar basura, vamos y vemos un terreno vacío, ahí lo agarran de basurero, ¿verdad? Y la erosión, pues esta la entendemos, ¿verdad? Que es toda la erosión que sufren las tierras y máximo si son así como terrenos que están inclinados cuando llueve y ya no existen árboles que detengan la corriente. ¿Qué sucede? Se llevan todos los nutrientes que están a flor de piel o como le llamamos nosotros la brosa. Toda esa capa que cubre la tierra es llevada a través del agua o incluso hasta por el viento, ¿verdad? Entonces se lleva todos los nutrientes hacia otras áreas y prácticamente es a las áreas más bajas donde se va a nutrir la tierra. Por eso a veces vemos de que hay lugares en el país que son las tierras más bajas, es donde más se produce. ¿Por qué? Porque es donde van a dar todos esos nutrientes, ¿verdad? Porque es hasta donde topa, digamos, la corriente es donde quedan todos los nutrientes de la tierra. Entonces, hay quienes que le llaman la joya es le dicen ese nombre porque es donde se encuentran todos los nutrientes. Es como venir y decir que encontraron la mina, ¿verdad? Entonces, a eso se refiere cuando hablamos de contaminación de los suelos, la erosión, ¿verdad? Que también es parte de la ecología en nuestro país. Las partes bajas, dice, abundantes en áreas planas y con mayor vocación agrícola han sido acaparadas por las empresas agroexportadoras. Muy bien, entonces mencionamos, ¿verdad?, de que las grandes extensiones de tierra que son de áreas planas. ¿Por qué razón? Porque estas tienen más vocación agrícola. Y era lo que les ponía el ejemplo al principio. Si en una tierra plana nosotros dejamos caer agua, el agua no tiene hacia dónde correr. Entonces lo que hace es distribuirse y filtrarse, ¿verdad? Entonces, por eso de estas partes planas es donde se agencian más las empresas, porque saben que ahí van a encontrar una buena producción, porque si ellos riegan el agua para su producto, saben que se va a filtrar, la planta lo va a absorber, ¿verdad? A diferencia de las partes altas y medias, dice que se destinan a la producción de granos básicos y en algunos casos el café. ¿Por qué razón? Porque estas partes altas o las que están declinadas al momento de que se riegan, no se viene el agua, ahí sí que buscando dónde salir, ¿verdad? Entonces, si vemos la imagen que está a la par, ahí hay siembras que hicieron en una montaña, pero ¿qué hace la gente para no perder los nutrientes, para no perder el riego? Hacen esos como pabelloncitos, ¿verdad? Donde ellos van haciendo como gradas en la tierra para poder mantener la producción. Entonces, es una forma de cómo ellos están protegiendo la tierra y a la vez proteger su producto. Menciona aquí las partes altas con algunos remanentes boscosos están sometidas a un intenso descubrimiento por el avance de la frontera agrícola, propiciando eliminación de la cubierta vegetal, lo que aumenta la correntía de la precipitación pluvial y reduciendo la capacidad de infiltración. Entonces, era lo que les mencionaba, ¿verdad? Que todas aquellas siembras que estén como en una colina, ladera o que estén en una bajada, se da este proceso, ¿verdad? De que no se puede aprovechar la lluvia ni tampoco algún riego. ¿Por qué? Porque el agua busca salida y nosotros pues lo hemos visto, ¿verdad? Si regamos en una maceta y si la maceta tiene algún agujerito, ¿por dónde se va el agua? Por ese agujero, ¿verdad? Entonces el agua siempre va a buscar su salida y en este caso las partes altas son las más afectadas. ¿Por qué razón? Porque no hay una capacidad de infiltración de agua para que ésta pueda alimentar toda la vegetación. Muy bien, entonces entre estos elementos también vamos a encontrar en lo que es la estructura agraria, la vía Juncker. Y esta nos dice que también es dominada, pues, según Agustín Cuevas, vía reaccionaria o
u holarquía dependiente. O sea, ¿qué quiere decir? Que es una parte de terratenientes, una parte de gente que se apropia de la tierra. Y dice que al respecto de Cuevas, dice, recuerda cómo la agricultura junto con la minería se convierten al surgir el capitalismo en América Latina en polos de desarrollo. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? Cuando empezamos a ver el desarrollo capitalista, lo veíamos a través de la ampliación de la producción, el uso de herramientas, el uso de maquinaria, y acá pues entre ellos entra la minería, que fue otra actividad primordial o algo rico que encontraron las personas aquí cuando vinieron los conquistadores, ¿verdad? Buscar piedras preciosas. Entonces, lo que es la agricultura y la minería se vuelven como fuentes de ingresos para los que terratenientes, para los que conquistadores, ¿verdad? Dice que es un concepto socioeconómico que describe un desarrollo capitalista agrario conservador y oligárquico, donde las grandes terratenientes, o sea, los Junkers, como en Prusia, dice, retienen el poder y la tierra sin democratizarla, lo que genera una vía reaccionaria o dependiente, ¿verdad? Entonces, habla de esta vía de las personas que tienen el poder de la tierra, la adquisición de la tierra, que tienen el derecho de la propiedad, ¿verdad? Entonces, es una forma oligárquica, como menciona acá, ¿verdad? De terratenientes. Y luego vamos a ver la otra forma que sería la vía Farmer. Y la vía Farmer nos menciona que dice que es conocida también como la vía revolucionaria, democrática burguesa o campesina. Este concepto explica la otra modalidad de desarrollo del capitalismo en el agro, diferentes del modelo clásico y de la modalidad Juncker. Y dijimos que la modalidad Juncker iban a ser los que se apropian de la tierra, los que tienen el derecho o exigen derechos, ¿verdad?, sobre esa tierra. Y dice que la vía farmer, o sea, vía campesina o del pequeño agricultor, es un concepto histórico y económico que describe una forma de desarrollo capitalista en el sector agrícola, donde el pequeño y mediano propietario de tierras juega un papel central. Muy bien, entonces vamos a diferenciarlas. La vía farmer como los terratenientes. Podríamos mencionar acá, la vía farmer serían los del cacique, ¿verdad? Esos grandes empresarios en Guatemala, que son los que tienen el poder sobre la tierra, los que tienen el derecho de la tierra, ¿verdad? Y la vía farmer vamos a ser todos nosotros los trabajadores, ¿verdad? Todos en el área rural que van a ser los campesinos. Entonces va a ser esa diferencia, ¿verdad? De que la vía Juncker son los apoderados de las tierras y la vía farmer pues son los trabajadores, son los agricultores, ¿verdad? Los que tienen la necesidad de la tierra para poder trabajar. Muy bien, entonces ahora vamos a ver lo que es la evolución histórica de la estructura agraria en Guatemala. Y esta la vamos a ver mostrada en varios regímenes, como también en algunos principios que surgieron en ese momento de lo que fue la estructura agraria. Y menciona entonces algunos antecedentes históricos sobre el problema de la tierra y menciona que el origen del problema socioeconómico de Guatemala se ubica en la historia de su desarrollo agrario. En nuestro caso se remonta a la estructura agraria colonial. Muy bien, esto surge, ¿verdad?, desde el momento de la conquista. Todo estaba muy bien, digamos, todas las tribus que habían en ese entonces tenían sus propios espacios, tenían sus áreas, ¿verdad?, donde estaban ubicados. Ellos vivían tan tranquilos en ese sentido. El trueque, el uso de la tierra, pues era el normal. Sí tenían sus dirigentes, ¿verdad? Tenían a sus líderes, ¿verdad? Alguien que dotaba o buscaban algún líder al que tuviera más fuerza, más capacidad o que tuviera alguna destreza, ¿verdad? Eran sus líderes, pero esto se viene a derrocar cuando entran lo que vienen los conquistadores, ¿verdad? Entonces, desde ahí empieza ese problema agrario, cuando ellos son ahí sí que expulsados de sus tierras, otros pues son tomados como esclavos, ¿verdad? Entonces, y de ahí cuando empieza a formarse una estructura agraria colonial, que es cuando ya en el modo feudal,
se empiezan a regresar a los nativos a lo que eran sus tierras, mas no como dueños, sino que para trabajarla, así se empiezan a formar las colonias, y colonias por áreas, ¿verdad? Por cada cacique que tenía un estado, por decirlo de esta manera, y se empezó a colonizar. Inicia con el proceso económico del despojo o expropiación de la tierra al momento de la conquista. Lo que les mencionaba, ¿verdad? Que este proceso se da en esta forma de la expropiación de la tierra en ese entonces ilícita, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no tenían el derecho de que eran los propietarios. La conquista no solo fue un acto bélico, sino que además se constituyó en un acto económico que expropió al habitante natural de ese entonces. Muy bien, entonces vemos, ¿verdad? De que, y lo que nos han contado o hemos leído, de que ese fue un proceso bélico donde mucha gente se enfrentó por defender sus propiedades, murieron, ¿verdad? Y pónganle, por ejemplo, ellos venían con rifles y los nativos con ¿qué? Con flechas, con palos, piedras, ¿cómo iban a poder venir y defenderse de nivel a nivel, ¿verdad? Sino que ya con un rifle, con una punta de espada, que eran heridos los hombres. Entonces, a diferencia de cómo ellos se defendieron, pues ahí sí que hubo abundantes muertos, ¿verdad? Y algunos que pues tuvieron que huir a las montañas. Se dio el paso inmediatamente, dice, a la organización del trabajo congruente con la nueva estructura de la propiedad. Muy bien, entonces aquí también vemos ese paso, ¿verdad? De cómo se generan las nuevas propiedades, cómo se empiezan a crear las colonias, las estructuras de empresas, cuando empieza a surgir el capitalismo, ¿verdad? Cuando ya aquellas actividades empiezan a marcar más y se empiezan a concentrar. Entonces vemos aquí esa organización del trabajo, cuando ya se empieza a ver las actividades, quienes les gusta la tierra, trabajar la tierra, se volvían los agricultores o los campesinos, ¿verdad? Y los que ya iban a tener alguna actividad manual como artesana, ¿verdad? También se separan esas dos disciplinas en ese sentido, ¿verdad? ¿Por qué? Porque unos tal vez no querían trabajar bajo el sol, los hijos, ¿verdad? Los nacidos que ya veían alguna diferencia entre los españoles, ya no querían trabajar la tierra, sino que preferían ir a trabajar en otras actividades, ¿verdad? Entonces, vemos acá en los antecedentes cómo empieza a verse ese conflicto de la tierra. Muy bien, entonces menciona acá que la conquista como proceso bélico solo tiene sentido porque llega a la conquista económica, que era unos casos de captación de metales preciosos y en el caso de Guatemala la colonización, que esa era la intención, ¿verdad? Entonces mencionábamos que una de las finalidades también de la conquista era por venir a extraer los metales preciosos que existían acá en este continente, ¿verdad? Entonces también empezar a colonizar, porque esa era la otra idea de la corona, de venir y enviar gente que venía junto con los soldados a conquistar este lugar. ¿Por qué? Porque lo que ellos querían es colonizarlo. Y así pues fue como se fueron dando todas las familias acá en nuestro país, ¿verdad? Que aún se mantienen algunos apellidos de lo que eran las familias que venían en aquel entonces. Se toman como familias españolas, descendencia española, pero no eran así de la realeza, por decirlo así, no venían de que eran hijos o familiares de la reina, no, sino que eran aquellas familias que la corona pues invitó a los que quisieran venirse a este nuevo continente a conquistarlo. Que ahora nosotros los veamos como las grandes familias, las que tienen más poder, no es que hayan tenido poder en España, sino que quizás algunos de ellos sí, pero otros que fueron familias que decidieron venir a probar suerte, como se dice, ¿verdad? Se vinieron a este continente, pero la intención de la corona era colonizar, ¿verdad? Esa era la intención en sí de la corona en ese entonces. Muy bien, entonces dice que para colonizar era necesario una extracción, una transformación consistente de la expropiación de la tierra y la organización del trabajo, del cual asumió la forma de mandamientos y encomiendas, formas de trabajo congruentes con la formación del latifundio.
Muy bien, entonces aquí ustedes ya saben, aquí cuando dice todas las formas de mandamientos y de encomiendas, aquí es donde se empiezan a crear todas esas leyes de la esclavitud, de cómo tenían que trabajar, cuando se empezó a crear la ley de contra la vagancia, el arrendamiento, ¿verdad? Entonces de la gente, aquí surge todo esto, en ese proceso de la colonización, cuando ya todos empiezan a apropiarse de las tierras, empiezan a tener sus propios trabajadores. Y pónganle, por ejemplo, si yo era uno de ellos y resulta que la tierra que yo quería tomar, la gente lo que hizo fue huir a la montaña y me dejó solo la tierra. Entonces, ¿qué trabajadores iba a tener yo? ¿Qué esclavos iba a tener yo en ese entonces? A diferencia de otros que en la conquista lograron atrapar a algunos que quedaron como esclavos. Y me imagino que en otros casos que algunos decidieron que con tal de salvar la vida de su familia, prefirieron mejor entregarse como esclavos, ¿verdad? Y tener por lo menos derechos de. Entonces, aquí vemos esa parte, ¿verdad? De cómo se hace la apropiación de la tierra y cómo fueron surgiendo todas esas normas que habían antes, ¿verdad? O leyes que ellos implementaron para poder tener sujetos a todos los nativos. Muy bien, nos vamos a quedar en esta presentación para compartirles el link de la asistencia, ¿no? Para que podamos también culminar. Y les recuerdo que el día de mañana su examen es en el horario de 18 a 19 horas. Y por favor ser puntuales y volverles a encargar que no vaya, como los dos links están en la plataforma de la escuela, no logré meterme en el mío o me meto en no. Tratemos de ser ordenados en ese sentido, ¿verdad? Porque no quisiera que en algún momento les fuera a afectar, o pónganle, por ejemplo, si yo ahorita publicara la nota y los que publiqué no me aparecen en el listado, simplemente no aparecen. Yo me voy a regir con los que tengo, ¿verdad? Entonces ahí hubieran empezado, mire, yo sí me examiné y me pongo en ese trabajo de que qué pasó, ¿verdad? Si yo descargué toda la información del internet y porque no aparecen, ¿verdad? Entonces se dan estos cruces que ya lo corregí según lo que me respondieron algunos, yo ya lo corregí, ¿verdad? Pero tratemos de respetar nuestro horario, ¿verdad? Ya si es un caso especial, pues igual lo platicamos, pero en este caso sí. Y también les informo que si no se logran hacer el examen, también aquí en escuela no hay un examen extraordinario, ¿verdad? No pueden ir y buscar a la coordinación para hacerse el examen extraordinario. Entonces, tratemos, por favor, de hacer ese espacio para examinarse el día de mañana. ¿Estamos? Entonces, ¿alguna duda que tengan sobre el tema de hoy o alguien que quiera